La petición más importante. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Salmos 27:4. Podemos aprender de este versículo que a David le apasionaba mucho querer estar cerca de Dios. Quería estar en la casa de Dios y ver la belleza de Dios. ¿Qué sucede cuando adoramos? Algunos piensan que la alabanza y la adoración es un tiempo preliminar para esperar que todos lleguen al culto o solo para entretener a los asistentes antes de la predicación. Estos son tres aspectos fundamentales por los que adoramos en la iglesia. Primero, aspecto vertical de la adoración. Adoramos para servir o bendecir al Señor, porque no es bendíceme Señor, sino te bendigo Señor, y vamos al templo a adorar para percibir la presencia manifestada de Dios. Segundo, aspecto horizontal de la adoración. Mientras alabamos, proclamamos la palabra de Dios y profetizamos la verdad. Exaltamos su grandeza y damos testimonio de nuestra fe a quienes escuchan y nos preparamos para recibir la palabra. Tercero, aspecto interno de la adoración. Somos liberados para expresar nuestro amor a Dios con todo nuestro ser y sin inhibiciones. Y todo ello aumenta nuestra fe y dependencia de Dios. Al adorar, crecemos en santidad y entramos en intimidad profunda, lo cual nos prepara para la próxima obra que el Señor quiere hacer en nosotros y en nuestro entorno. ¿Cómo debe ser mi actitud cuando voy al templo a adorar? Oración. Señor, anhelo ir al templo a expresarte mi amor y agradecimiento por todo lo que haces conmigo. Gracias, Señor, porque esa es mi petición: estar en tu lugar santo todos los días de mi vida para adorarte, Señor, y para contemplar tu hermosura. Gracias por un nuevo día que me regalas. Gracias por la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias porque puedo bendecir tu nombre, exaltarte, darte gloria, honor y alabanza. Gracias, Señor, porque me puedo rendir ante ti. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre. Gracias, Señor, porque tú me ayudas a ser un buen hijo. Te presento mi familia. Te pido que juntos podamos adorarte, que saquemos tiempo para exaltarte y glorificar tu nombre, para cantar alabanzas y exaltación a ti. Señor, pido por cada uno de los seguidores del canal de YouTube, Reflexión, que te puedan adorar, que la adoración a ti se convierta en una prioridad. Señor, que aún en adoración y en alabanza sus vidas reciban liberación, reciban restauración, reciban fortaleza. Hoy me lleno de ti, Señor, hoy me lleno de tu fortaleza, hoy me lleno del gozo del Espíritu, hoy me lleno del poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la bendición de estar delante de tu presencia. Y gracias, Señor, porque puedo acudir a ti, Señor, con alabanza y adoración. Recibe gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexión. Acuérdense de compartir este mensaje con familiares y amigos. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año, y empezamos con el Evangelio de Juan, el capítulo 3, del versículo 1 en adelante, y lo hacemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos,
Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Le aseguró que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos en el primer libro de Crónicas, el capítulo 12, y nos dice así la palabra del Señor. NTV. Los siguientes hombres se unieron a David en Siclag cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ahiezer, hijo de Sema, de Gibea. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Gesiel y Peletet, hijo de Asmavet, Beraca, Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30, Jeremías, Jaesiel, Johanán, Josabat de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatía de Aruf, Elcana, Isaías, Arreel, Joser y Jasobean, quienes eran coreitas, Joela y Zebadías, hijo de Jeroán de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliad el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataía el sexto,
Elied el séptimo, Johanán el octavo, Elisab el noveno, Jeremías el décimo, Maasbanaib el undécimo. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados, y el más fuerte podía enfrentar a 1000. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año, y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos, pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David, estamos de tu lado, hijo Isaí, que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que brindan ayudas, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manaset desertaron del desierto israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron: nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manaset que se unieron a David cuando volvía de Ziklag: Amnas o Sadab, Edadiel, Micael, Josabat, Eliud, Siletai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces. Llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá habían 6.800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón habían 7.100 guerreros valientes. De la tribu de Leví habían 4.600 guerreros, entre ellos estaba Joiada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadok, un valiente guerrero, joven, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, habían 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín habían 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés, al occidente del Jordán, 18.000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50.000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí habían 1.000 oficiales y 37.000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan habían 28.600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser habían 40.000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad, la media tribu de Manasés, habían 120.000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en
que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos y mulas y bueyes. Llegaron a la celebración cantidades en nombre de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leemos el libro del profeta Zacarías, el capítulo 2. Cuando miré de nuevo, vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿A dónde vas?, le pregunté. Voy a medir Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y de largo. Entonces el ángel que estaba conmigo fue a reunirse con un segundo ángel que se dirigía hacia él. El otro ángel dijo: apresúrate y dile a ese joven, Jerusalén algún día estará tan llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. El Señor dice: salgan, huyan de Babilonia, en la tierra del norte, porque yo los he dispersado a los 4 vientos. Sal, pueblo de Sión, tú que estás desterrado en Babilonia. Después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes, pues Él dijo: cualquiera que te dañe, daña a mi más preciada posesión. Levantaré mi puño para aplastarlos y sus propios esclavos los saquearán. Entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado. El Señor dice: grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día, y ellos también serán mi pueblo. Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. La tierra de Judá será la preciada posesión del Señor en la tierra santa, y Él elegirá una vez más a Jerusalén para ser su propia ciudad. Que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Bohórquez, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.